La noche que mi esposo me abofeteó, no grité. Salí y no miré atrás. Pensó que era débil. Pero mientras él perseguía a su amante y se aferraba al control, yo recuperé su imperio. Pieza a pieza, firma a firma, lo tomé todo. Ahora yace paralizado, olvidado. Y estoy en la cima del mundo con un hombre que jamás intentó silenciarme. No heredé su legado. Lo tomé con silencio, estrategia y mi nombre en cada edificio que él pensó que llevaría el suyo. No recuerdo tanto el dolor de la bofetada como el silencio que siguió. Resonó no solo en el aire, sino en los lugares que había defendido durante años. Destrozó la última ilusión que tenía sobre Damien Reid. El hombre que una vez me llamó su princesa bajo la lluvia. El niño que me tomó la mano en el funeral de mi abuela y me susurró que jamás dejaría que nadie me hiciera daño. Ahora su mano había hecho lo que ningún enemigo había logrado, dejar una marca en mi piel. Estábamos en nuestra sala, solo los tres. Yo. Él. Y ella. Sienna Vale, la becaria de piel de porcelana, voz empalagosa y una impotencia convertida en arma. Estaba de pie detrás de él descalza con mi bata de seda, y las manos temblando lo justo para parecer frágil. La imagen del victimismo. No importa que se hubiera subido a mi lecho matrimonial, bebido café de mi taza de ceo, y se hubiera sentado con aire de suficiencia en mi silla en cuanto me fui de la ciudad. Es solo una niña, dijo Damien con la respiración entrecortada. ¿Ibas a golpearla, Camille? No, respondí. Iba a preguntarle por qué estaba en mi casa. Parecías a punto de abalanzarte. Giré ligeramente la cabeza. Interesante proyección. Dio un paso adelante con los ojos brillantes. No tienes que tergiversarlo todo. No pretendía hacer daño. Me hizo mucho daño, dije. Pero la verdadera pregunta es, ¿por qué la dejaste? No respondió, solo se quedó mirando la marca roja en mi mejilla. La toqué distraídamente. La piel se sentía cálida. La sensación se atenuó. Creo que siempre es así cuando una parte de ti finalmente se rompe. Sienna gimió detrás de él. Da mucho miedo, Damien. Es mi esposa, ladró no para defenderse sino como recordatorio. Una complicación. Me volví hacia él una última vez. Y ya no eres mi marido. Y dicho esto cogí mi abrigo, me lo colgué del brazo y salí del ático en completo silencio. No me siguió. Había llovido antes. Las calles aún brillaban bajo el horizonte de Manhattan, una mezcla de aceite, luz y arrepentimiento se acumulaba a mis pies mientras vagaba sin rumbo fijo. La ciudad seguía en movimiento. Taxis tocando la bocina, peatones gritando, alguien riendo como un borracho cerca de una tienda de comestibles de la esquina. Pero dentro de mí, todo se había calmado. No lloré. Las lágrimas habrían sugerido que no lo vi venir. En realidad sí. Solo que no quería admitirlo. Damien no se había enamorado de Sienna. Se había desenamorado de una mujer a la que no podía controlar. Resentía mi poder. Mis victorias en la sala de juntas. Mis estándares sin complejos. Las mismas cosas de las que una vez presumió al presentarme. Camille Hart, mi prometida. Una vez asustó a 3 inversores de riesgo para que le dieran el doble de lo que pedía. Ahora, ese poder lo hacía sentir pequeño. Así que buscó algo blando. Maleable. Obediente. Encontró a Sienna. Esa noche no fui a ningún hotel. Regresé a la casa de piedra rojiza en West Village que había conservado a mi nombre. La que Damien siempre odió por ser demasiado fría. Estaba vacío, por supuesto. Polvoriento. Tranquilo. Pero era mío. El mostrador de mármol. La bodega. La vista desde la azotea. Me serví una copa de vino, me lavé la bofetada y me miré al espejo. Sin lágrimas. Sin grietas. Solo una mujer fría con una mirada más penetrante que antes. Abrí mi portátil. No para pedir el divorcio. Pero para empezar el tipo de plan que hombres como Damien nunca ven venir. El tipo que no empieza con gritos. El tipo que termina en silencio. Silencio permanente. Pasaron 3 días.
En ese tiempo, Damien llamó una vez. No contesté. Su madre llamó 2 veces. Dejó un mensaje de voz que empezaba con: Camille, querida, seguro que ha habido algún malentendido. Y terminaba con una amenaza velada sobre la reputación familiar. Lo envié directamente al archivo. A la tercera mañana, abrí las cortinas y vi algo extraño en el monitor de seguridad delantero. Un cuerpo. Justo al otro lado de la puerta exterior. Me desplomé. Así que hice zoom. Hombre. Joven. Empapado de pies a cabeza por la lluvia helada. Cabeza gacha. Hombros temblorosos, posiblemente por la fiebre. Mi primer instinto fue ignorarlo. No es tu problema. Pero una parte de mí, la que no se había apagado del todo, buscó el intercomunicador. ¿Quién eres?, pregunté por el micrófono. No hubo respuesta. Observé durante 30 segundos más. Nada. Entonces suspiré, abrí la puerta de golpe y bajé. Estaba inconsciente cuando llegué. Su sudadera estaba raída. Sus zapatos estaban agujereados. Sus manos callosas. Su rostro, aunque medio oculto bajo el pelo mojado, tenía una estructura juvenil, pómulos prominentes y leves moretones que le cubrían la mandíbula. Ayúdame a traerlo adentro, le dije a mi ama de llaves. En la habitación de invitados del piso de arriba. Enciende la calefacción. Traigan toallas. Parpadeó. ¿Lo conoce, señora? No. ¿Y entonces por qué? Porque morirá si no lo hago. Y por alguna razón no pude soportar ese silencio. No despertó hasta 12 horas después. Para entonces ya había solicitado análisis de sangre, realizado una verificación de antecedentes y confirmado, a través de un contacto en la comisaría sexta, que su nombre, Elias Ward, estaba limpio. No tenía órdenes de arresto. No tenía cargos pendientes. Sin antecedentes de violencia. Solo un chico de 19 años sin un lugar a donde ir. Me quedé en la puerta cuando abrió los ojos por primera vez. Desorientado. Parpadeando hacia el edredón blanco. Luego hacia mí. Sus labios se separaron. Sin palabras. Antes de que preguntes, dije. Te desmayaste en mi puerta. Estás en una de mis habitaciones. Estás a salvo. Y no estás bajo arresto. Intentó incorporarse demasiado rápido. Hizo una mueca. Puede que tengas las costillas magulladas, añadí. Y una conmoción cerebral leve. Así que no te hagas el héroe. Su voz sonó ronca. No quise invadir mi propiedad. No lo hiciste, respondí. Te desplomaste. Él apartó la mirada como avergonzado. ¿Tienes hambre? Su estómago respondió por él. Un gruñido bajo y furioso llenó el silencio como un trueno. Me hice a un lado. Baja cuando puedas. Hay sopa. Más tarde, mientras lo veía comer, no sentí lástima. Sentí curiosidad. Había algo en su forma de sentarse. La espalda recta, los hombros ligeramente encorvados hacia adentro, como si alguien hubiera aprendido desde pequeño a no ocupar espacio. Levantó la vista solo una vez, ofreciéndome un silencioso agradecimiento. Asentí. No sabía entonces que Elias Ward pronto se convertiría en el eje sobre el que se inclinaría mi mundo. Que su silencio calmaría el mío. Que sus manos, ásperas por el trabajo y cálidas por la honestidad, un día sostendrían mis pedazos rotos sin pedirme que los arreglara. Todo lo que sabía entonces era esto. No tenía a dónde ir. Y yo tenía la casa vacía. Elías no pidió nada. Ni una cama. Ni dinero. Ni siquiera permiso para quedarme. A la mañana siguiente, tras encontrarlo medio congelado en la puerta, bajé y percibí el aroma a limón y romero que emanaba de la cocina. Esperaba al ama de llaves. Era él. Estaba descalzo sobre el suelo de baldosas, con las mangas arremangadas, dándole la vuelta a algo dorado y esponjoso con la concentración que suele reservarse para la cirugía. Ver a este casi desconocido, magullado, callado, de apenas 19 años, tarareando suavemente mientras manejaba mi sartén de cobre me pareció tan absurdo que casi me reí.
¿Tú cocinas?, dije secamente. Se sobresaltó con la espátula en el aire. Lo siento, la comida aún estaba fresca y quería darte las gracias. Arqueé una ceja. ¿Por la atención hospitalaria o por la suite de invitados con suelo radiante? Ambas, dijo. Y añadió con timidez, y por no llamar a la policía. Me sirvió panqueques sin pedírselos. Ligero. Crujiente en los bordes. Lo suficientemente picante como para sorprenderme. No le di las gracias. Pero tampoco lo detuve. Para el tercer día, ya había arreglado la cerradura rota de la puerta trasera, había cambiado un interruptor de luz defectuoso en el lavadero y había organizado la despensa alfabéticamente. Observé en silencio. Al quinto día, dejé de fingir que no me ayudaba. Lo encontré doblando toallas en filas militares perfectas en el tercer piso. Estabas en el sistema, dije con naturalidad. Levantó la vista sobresaltado. Un rato, sí. Mayormente residencias grupales. Nunca nada largo. Asentí. No robas. No fisgoneas. Cocinas mejor que la mitad de los chefs que he contratado. Me alegro de no ser una carga. Incliné la cabeza. No dije eso. Pareció afligido por un momento antes de que suspirara y añadiera que era una broma. Su risa fue leve. De verdad. Casi tímido. Me inquietó más de lo debido. Esa noche llamé a mi investigador privado. Ya había consultado su expediente completo. Sin antecedentes. Sin advertencias. Nada fuera de lo común. Esta tragedia. Elias Ward. Nació en Brooklyn. Su madre murió de sobredosis cuando él tenía 7 años. Su padre murió aplastado en un accidente de andamio antes de cumplir 10. Pasó por 6 hogares de acogida. Se emancipó a los 16. Trabajó en la construcción, en cualquier trabajo remunerado. Lo estafaron con un alquiler de Craigslist y perdió todos sus ahorros. Llevaba semanas sin dormir bajo un techo de verdad. Pero ni rastro de engaño. Sin compromisos. Fruncí el ceño. Gente así no existía. ¿Y cuál era su propósito? Los días se difuminaban en hábitos suaves. Una taza de té recién hecho junto a mí a las 8 de la mañana, las herramientas ordenadamente guardadas antes de que tuviera que preguntar. Mi vino favorito frío al llegar a casa después de las reuniones de la junta, incluso cuando nunca le dije qué marca prefería. No hablaba mucho. Pero cuando lo hacía, siempre era algo encantadoramente observador. No te inmutas cuando la gente miente, dijo una vez mientras lavaba los platos. Parpadeé. ¿Debería? No. Es solo que tu mirada se vuelve más fría. No respondí. Pero más tarde esa noche al mirarme en el espejo antes de acostarme, me di cuenta de que tenía razón. Un lunes por la noche, llegué tarde a casa después de la inauguración de una galería. Elías me había esperado despierto, aparentemente preocupado. Abrió los ojos de par en par cuando entré. No con miedo, sino con ese inconfundible destello de preocupación que no nace de la obligación. Hay cena, dijo, señalando la bandeja caliente. Me quedé en silencio, dejando que el silencio se extendiera entre nosotros como una bufanda vieja. Luego caminó hacia mí lentamente como si se acercara a un animal herido. Tengo algo para ti, dijo. De su bolsillo sacó un pequeño colgante bañado en oro envejecido, con un diseño rayado de luna y estrella en la parte delantera. Esto era mío, murmuró. Lo único que conservo de mi infancia. Mi padre me lo dio antes de morir. Lo puso en mi palma y me abrazó con los dedos. Solía ser mi cosa más preciada. Patas. Towers. Algo dentro de mí se sacudió como una cuerda de piano tocada demasiado de repente. Se me hizo un nudo en la garganta. Lo miré. No estaba coqueteando. No estaba sonriendo con suficiencia. No estaba intentando seducir. Lo decía en serio. Eso lo empeoró. ¿Por qué me diste esto?, pregunté en voz más baja de lo que esperaba. Porque me diste un lugar al que pertenecer. Te di una cama. Y panqueques.
Y seguridad, dijo. Eso es más raro. Tragué saliva. Sentía una opresión en el pecho. No idealices la amabilidad, dije con más dureza de la que pretendía. No lo soy, dijo con dulzura. Estoy agradecido. Se giró, me hizo un pequeño gesto con la cabeza y salió de la habitación en silencio. Me quedé allí sentado con el colgante ardiendo en la mano. Mi primer instinto fue devolverlo. Pero no lo hice. Lo usé a la mañana siguiente debajo de la blusa. No para él. Para mí. Un recordatorio de que aún existía algo genuino en un mundo lleno de mentiras refinadas. Esa tarde me serví una copa de Malbec, me apoyé en la isla de la cocina y me quedé mirando el contacto de mi teléfono que no había tocado en 3 días. Damien Reed. Mi esposo. Técnicamente. Desbloqueé el número. Sonó una vez. 2 veces. Y luego, por supuesto, respondió. Camille, la voz de Siena cantaba dulcemente. Me preguntaba cuándo volverías arrastrándote. Veo que sigues contestando su teléfono, respondí, removiendo el vino. O sea, está ocupado, dijo arrastrando las palabras. Pero si quieres, pasaré de tus sollozos desesperados. Puedes suplicar. Ya estamos acostumbrados. Se oyó un crujido al otro lado de la línea, seguido de la voz de Damien. Camille. Tomé un sorbo de vino lentamente. Dile a tu becaria que olvidó quién es el dueño de la escritura de ese ático. No te atreverías. Ya lo hice, dije y colgué. No esperé las consecuencias. Dejé el vaso medio lleno en la encimera, subí y abrí una nueva hoja de cálculo. En la esquina de la pantalla, el suave destello del colgante de Elías reflejó la luz. Y por primera vez en semanas sentí calor. No por el vino. No por la victoria. De saber que no me había derrumbado. Todavía no. La primera vez que llevé a Elías a un evento público, usé el mismo vestido que había usado para la gala de reelección de Damien 2 años antes. Seda esmeralda. Corpiño esculpido. Abertura de diamante. Un vestido diseñado para ser recordado. Esa noche, Damien me besó en el escenario. Me llamó, el corazón detrás del legado de Reed. Sonreí con los dientes apretados mientras Siena rondaba en primera fila, a 2 asientos de su madre, con un labial idéntico al mío. Esta vez entré al Waldorf Astoria con Elías Ward del brazo. Con un traje azul marino de corte perfecto sin corbata, el pelo recogido, sus ojos escudriñando cada rostro como si hubiera memorizado a mis enemigos. No me preguntó por qué lo había traído. Simplemente siguió mi paso y me ofreció la mano al llegar a la puerta del salón. Pareces intocable, murmuró lo suficientemente alto como para que lo oyera. Bien, dije. Cuento con eso. Los susurros empezaron antes de que llegáramos a la bandeja de champán. ¿Es su asistente? No es. Joven. Debe estar desmoronándose. Elías oyó cada palabra, estaba seguro. Pero mantuvo una expresión neutral. Casi profesional. Como un guardaespaldas bien vestido con una mirada increíblemente amable. No se aferró a mí. No me hice el tonto cariñoso. Simplemente me quedé a distancia, siempre un paso atrás, alerta pero nunca rígido. La actuación fue impecable. Sonreí más esa noche que en meses. No porque me sintiera feliz, sino porque por fin volvía a sentirme en control. La gente no sabe qué hacer con una mujer que se niega a romperse. Damien llegó elegantemente tarde como siempre. Sin Siena esta vez. Entró solo, vestido con traje, con aires de suficiencia y claramente con la ilusión de que su presencia aún dictaba la temperatura de cualquier habitación en la que entrara. Sus ojos me encontraron casi al instante. Luego se posaron en Elías. Vi cómo la confusión se transformaba en reconocimiento. Luego, incredulidad. Incliné mi copa hacia él en un brindis silencioso. Elías siguió mi mirada, se acercó y murmuró, ¿es él? Asentí. Ese es Damien Reed, director ejecutivo de RGC Holdings. Mi esposo. Técnicamente. Elías volvió la mirada hacia él, no con miedo ni envidia, sino con una mirada serena y despreocupada.
Nunca había visto a Damien tan inseguro. Se acercó más tarde, por supuesto. El hombre nunca pudo resistirse a una escena dramática. Estábamos de pie junto a la pared de la galería, yo bebiendo Pinot Noir, Elías revisando los artículos de la subasta silenciosa. Camille, dijo Damien con un tono perfectamente ensayado. Te ves radiante. Porque me quité un peso muerto, respondí mirando mi dedo anular vacío. Se estremeció. Luego intentó sonreír. No esperaba verte aquí. Sus ojos se posaron en Elías. Arqueé una ceja. ¿Con alguien que sabe cómo presentarse? Elías se giró y asintió cortésmente. Señor Reed. ¿Lo conozco?, preguntó Damien. No, dijo Elías con una suave sonrisa. Pero he visto lo que no debe ser. El silencio que siguió fue delicioso. A Damien se le contrajo la mandíbula. ¿De verdad vamos a hacer esto delante de la mitad de la junta? No estamos haciendo nada, dije. Solo estás presenciando las consecuencias de tus decisiones. Dio un paso adelante en voz baja. Camille. No tienes que convertir esto en un circo. No lo soy, respondí. Pero si lo fuera, me aseguraría de que fueras el telonero. Trágico. Predecible. Y ya olvidado por el intermedio. Elías posó una mano suave en mi espalda. Un sutil toque de tierra. Nos marchamos antes de que Damien pudiera recuperar su expresión de suficiencia. Más tarde esa semana, un blog de chismes publicó una foto borrosa de Elías y yo llegando a mi casa de piedra rojiza en West Village. Subtítulo leído. Copa de la Reina de Hielo. Camille Hart vista con un misterioso joven. La fuente dice que él nunca se separa de ella. Esperaba que Elías lo mencionara. No lo hizo. En cambio, se pasó la tarde organizando contratos para una transferencia de propiedad que yo había estado retrasando. Luego ayudé a redactar una declaración para una próxima votación de accionistas. Ajusté cuidadosamente el tono, las implicaciones legales y el posicionamiento de la marca. Eres bueno en esto, le dije mientras leía su borrador final. Me gusta aprender cómo funcionan las cosas, dijo. ¿No quieres llamar la atención? Dios mío, no. Se rió. Quiero ser útil. Me di cuenta de que esa era la diferencia. Damien necesitaba elogios. Elías necesitaba un propósito. Pasé la mayor parte de la tarde acurrucado en la terraza de la azotea, tomando té en lugar de vino. Elías estaba sentado al fondo, dibujando algo en un cuaderno que no había visto antes. Lo observé un rato, cómo fruncía el ceño, cómo se mordía el labio inferior distraídamente al concentrarse. No se dio cuenta. ¿Por qué no me has preguntado nada?, dije finalmente. Levantó la vista. ¿Sobre qué? Sobre Damien. Sobre por qué lo dejé pasar tanto tiempo. Cerró el cuaderno. Porque pensé que me lo dirías cuando quisieras. Parpadeé. Ese fue el primer momento en que me di cuenta de que estaba cayendo en algo para lo que no tenía nombre. Al final se lo dije. Fragmentos. La primera bofetada, no la reciente. La metafórica. La que me dio la noche que Damien me dijo que era demasiado intensa para ser madre. Que le había quitado la alegría a todo. Cómo me encogí después de eso. Sonreí menos. Me disculpé más. Como empecé a apagar mi luz para que él pudiera brillar. Tenía tanto miedo de que me dejaran, dije, que no me di cuenta de que ya me habían abandonado. Elías no dijo nada. Simplemente me puso una manta doblada sobre los hombros y volvió a dibujar. Esa noche no dormí bien. Pero no me sentía solo. 2 días después, Damien lo intentó de nuevo. Una cena de gala para la Fundación del Corazón. Uno que financié, otro que solía organizar. Me acorraló justo cuando salía del salón. «Estás haciendo el ridículo», espetó. «Con ese niño. ¿Sabes lo que dice la gente?» «Sí», dije. «Dicen que pareces mayor de lo que eres». «Y que cambié de opinión». «Te estás portando mal». «No eres así». Me acerqué. No era Damien. Era yo.
La versión de mí que intentaste enterrar. Lo intentó de nuevo. Una vez estuvimos bien. No, dije. Estuve bien. Tuviste suerte. Me alejé. No me siguió. Más tarde esa noche, mientras Elías y yo revisábamos propuestas de caridad en mi oficina, hice una pausa y pregunté, ¿alguna vez piensas que soy cruel? Ladeó la cabeza. ¿A quién? A Damien. No dijo simplemente. Creo que lo dices a propósito. ¿Y a ti? Sonrió. Eres la única persona que me ha mirado y esperado algo real. Eso no es crueldad. Es bondad. No lo dijo como si pidiera más. Pero una parte de mí quería dárselo de todos modos. Eligió el bar de la azotea. Claro que sí. Tenía vistas al horizonte, al Empire State Building y la iluminación suave justa para que las cosas rotas parecieran pulidas. Era el tipo de lugar que elegías cuando querías aparentar control sin tenerlo realmente. Llegué 5 minutos antes, no porque me importara, sino porque sabía que a él no le importaría. Damien Reed llegó 10 minutos tarde, sin corbata, con el botón superior desabrochado y una colonia que desprendía desesperación más que poder. Su sonrisa era ensayada, pero sus ojos lo delataban. Parecía estar mal. Desesperado. Y asustado. Camille, dijo sentándose frente a mí. ¿Te ves? Increíble. Lo sé. Parpadeó ante mi tono, pero no insistió. En cambio, nos puso un sobregrueso. Condiciones del acuerdo. Creo que son justas. Tú te quedas con la casa de piedra rojiza y las cepas. Yo me quedo con RGC y las piezas heredadas. No toqué el sobre. ¿Asumes que vine a llegar a un acuerdo? Damien se tensó. Camille, no necesitamos alargar esto. Los medios ya están dando vueltas. ¿De verdad quieres hacer un espectáculo? Armaste un espectáculo el día que me abofeteaste por tu amante. Sus labios se afinaron. Me disculpé por eso. No, dije. Lo minimizaste. Lo justificaste. Nunca te disculpaste. Silencio. Tamborileó con los dedos sobre la mesa. Bien. ¿Quieres una confesión? Estaba enfadado. Me empujabas. Pero nunca quise hacerte daño. Di un sorbo a mi cóctel. La intención no absuelve el daño. Se rió con amargura. ¿Sigues citando a tu terapeuta? Me incliné. ¿Sigues fingiendo ser alguien a quien vale la pena salvar? Se levantó de repente, agarró el sobre y salió disparado hacia el balcón. Lo seguí no por preocupación, sino por curiosidad. Se quedó cerca del borde, varios pisos más arriba. Una altura soportable pero dolorosa. Me miró con ojos desorbitados. ¿Es esto lo que quieres, Camille? ¿Quieres que me rompa? Bien. Y subió a la cornisa. Ni pestañeé. ¿Crees que no lo haré? Incliné la cabeza. Creo que sí. Porque lo único que te queda es el teatro. Apretó la mandíbula. Me quedaré paralizado. Te echarán la culpa. No, dije suavemente. Te destrozarán. Y luego te olvidarán. Dudó con un destello de miedo en los ojos. Pero el orgullo superó al sentido común. Y Damien saltó de nuevo. Lo vi caer como un dios roto. Para historias. Justo sobre el jardín irregular que había mandado reemplazar la noche anterior. El mantillo y las rocas de espuma originales se habían cambiado por pizarra y piedra triturada, por petición especial. Por si acaso. Su cuerpo se retorció en el aire antes de estrellarse contra el arriate del jardín con un crujido espantoso. Se oyeron gritos. Teléfonos. Alguien llamó al 911. Me quedé en el balcón con la mirada fija y el pulso inalterado. El mundo por fin comprendió lo que yo siempre había sabido. Damien Reed no era invencible. El diagnóstico llegó más rápido de lo esperado. Múltiples fracturas. Daño nervioso. Traumatismo medular. Parálisis permanente de cintura para abajo.
Cuando llegué al hospital vestía de blanco. Perfectamente planchado. Maquillaje impecable. Cabello recogido en un moño liso. Ojos con bordes dorados. Lo justo para parecer una santa ante las cámaras que me seguían hasta el edificio. Siena estaba en la sala de espera. Todavía vestida como un trofeo, pero ahora marchita, con el lápiz labial corrido y el rímel apelmazado. Me detuve frente a ella. «Estás pálida», le dije con dulzura. ¿Fue la sangre o la culpa? Abrió la boca. Levanté una mano. «No hables», dije sonriendo. «Ya has causado suficiente daño con tu boca». Dentro de la habitación, Damien yacía como una estatua caída. Su postura antes orgullosa se derrumbó entre tubos y cables. Sus brazos se movían. Apretaba la mandíbula. Pero de cintura para abajo era un monumento a cada advertencia que ignoré. Me miró. «Camille». Me senté a su lado y le tomé la mano. No con amabilidad, sino teatralmente. «Había cámaras observándote». «Saltaste», susurré. «Todo para evitar que me fuera». «No me detuviste. Solo te destrozaste». Se le quebró la voz. «Dijeron que era permanente». «Lo sé». Silencio. Entonces, débilmente, «¿Y ahora qué?». Me incliné hacia adelante, mis labios casi rozando su oreja. «Ahora», dije, «me hago cargo de todo y tú observarás desde la distancia». Él se estremeció. La señora Reed irrumpió en la habitación minutos después, con lágrimas en las mejillas. «Monstruo. Tú lo obligaste a hacer esto». Me volví tranquilamente hacia ella. «Tu hijo se subió a una cornisa como un niño y se arrojó desde ella. Solo dejé que la gravedad siguiera su curso». «Eres inestable. Vengativo. Arruinarás a la familia». Me puse de pie. «Soy la familia». Dio un paso adelante con una bofetada detrás de sus ojos. Le di un golpe en la muñeca a mitad del golpe. «Cuidado», susurré. «Tu hijo ya lo intentó. Mira cómo quedó». Ella tembló. Solté su mano y salí de la habitación con el repiqueteo de mis tacones como tambores de guerra. 3 días después, asumí el control total de RGC Holdings. Las acciones de Damien quedaron bajo mi supervisión mediante un poder médico. El voto de su madre en la junta directiva fue suspendido debido a inestabilidad emocional. Siena fue desalojada de todas las propiedades que llevaban su nombre. Todo según las reglas. Todo firmado. Todo definitivo. Me senté a la cabecera de la antigua sala de juntas de Damien, crucé las piernas y observé el imperio que él solía dominar. Una vez le perteneció. Ahora me obedecía. Al salir de la oficina esa noche, mi reflejo se reflejó en las puertas de cristal. No vi a la esposa traicionada. No vi a la viuda enojada. Vi a Camille Hart. Fría, renacida y finalmente libre de fingir. Damien quería que me rompiera. En cambio, me convertí en su cuenta. El comunicado de prensa oficial decía: ante la baja médica de Damien Reid, Camille Hart Reid ha asumido la plena autoridad ejecutiva de RGC Holdings con efecto inmediato. Lo que no decía, pero que todos sabían, era que yo no había intervenido para salvar la empresa. Yo la había asumido. Cada centímetro. Reorganicé la junta directiva en 3 días. Los hombres que solían hablarme sin querer durante las reuniones con inversores ahora guardaban silencio, asintiendo bajo mi liderazgo. Se revisaron las políticas del ICHRA. Se reasignaron los departamentos. Todos los documentos del RGC ahora llevaban mi nombre, mi firma y mi sello. Al final de la segunda semana, había transformado el imperio de Damien en mi escenario. Y me aseguré de que todos lo supieran. La señora Hart, mi asistente, me llamó desde la puerta. La nueva estratega de medios está esperando. Que se la den a Elías, respondí sin apartar la vista del portátil. Sí, señora. Ahora Elías se encargaba de la mayor parte de la gestión entre bastidores. Nunca se extralimitaba. Nunca intentaba meterse donde no lo necesitaban. Pero cada cambio importante que hice, desde la comunicación interna hasta la renovación de marca de cara al público, llevaba su discreta huella.
Cuando quise silenciar a la prensa, él redactó el texto legal. Cuando quise borrar a Siena de nuestros registros públicos, él personalmente presentó todas las revocaciones de activos. Cuando quise que la imagen de Damien permaneciera intacta por el bien de su legado, editó el comunicado oficial línea por línea. No solo fue leal. Fue esencial. La primera gala que organicé bajo mi reinado fue una subasta benéfica. Lujosa. Y pública. Llevaba un satén carmesí, un guiño al vestido que Damien más odiaba. Llegué sin pudor, sin acompañante. Pero Elías, por supuesto, caminaba 3 pasos detrás de mí, vestido de negro sobre negro, perfectamente planchado. Los susurros empezaron en cuanto entramos. Es él, ¿verdad? El juguete. Ahora lo está presumiendo. Sí. Lo era. Porque Damien había exhibido a Siena como si fuera un adorno. Y ahora era mi turno no de regodearme sino de reclamar. Elías no estaba allí para que lo miraran boquiabierto. Estaba allí para recordarles que elegí el poder bajo mis propios términos. Al otro lado de la habitación vi a Siena, previsiblemente demasiado elegante, abrazada a un hombre de pelo descolorido y zapatos nuevos. La habían expulsado de todas las propiedades de la RGC. El coche que Damien le regaló una vez ahora estaba aparcado en mi garaje. Las pulseras Cartier fueron embargadas. Cada centavo que gastó ahora está rastreado, congelado y reasignado a un refugio para mujeres en su nombre. Sonrió cuando nuestras miradas se cruzaron. No lo hice. Levanté mi copa, me giré ligeramente hacia Elías y le dije, ella siempre quiso ser como yo. Ahora puede verme. Elías murmuró, ¿quieres que me acerque? No, dije. Que se pudra donde está. Y la dejamos atrás, igual que el recibo del collar que nunca devolvió. Esa noche visité a Damien. Estaba sentado, recostado en la sala de rehabilitación, con la mirada apagada y la voz apenas audible. Se acabaron las teatralidades. Ya no había amenazas. Solo un hombre que se creía intocable. Saqué una carpeta de mi bolso. Papeles del divorcio, dijo con voz áspera. No dije. Una copia. Luego los destrocé lentamente página por página, dejando que los pedazos cayeran al suelo como copos de nieve. No te vas a liberar tan fácilmente, dije. Estás loco, siseó. No sonreí. Soy metódico. Intentó incorporarse más, hizo una mueca. ¿Aún quieres seguir casada? Sí. ¿Por qué? Porque cuando tu madre muera y se transfiera la herencia, heredaré todo como tu esposa legal. Me miró fijamente. Seguiré casada contigo, susurré, hasta que tu nombre ya no tenga valor. Entonces lo descartaré y a ti también. Te pudrirás sola. No, Damien. Gobernaré solo. Al salir, Elías me esperaba junto al coche. Abrió la puerta sin decir palabra. ¿Firmó algo?, preguntó al entrar. No hace falta, dije. Ya me había dado todo lo que quería. Nos alejamos lentamente, mi silueta reflejada en el cristal polarizado. La mujer que, según decían, jamás sobreviviría. Pero no sobreviví. Tomé el trono. Todo empezó con un titular. Reina de hielo. Príncipe de la construcción. ¿El chico maravilla de Camille Hart o su compañero real? Usaron una foto mía con un abrigo de terciopelo negro, bajando de un coche con Elías detrás. Su expresión no era de enamoramiento ni de timidez. Era alerta. Proactiva. Presente. Esa fue la imagen que prendió fuego. Ya no éramos solo chismes. Éramos un mito. Puedo emitir un cese y desistir, dijo mi publicista mientras me entregaba los recortes de prensa matutinos. Los tabloides se pasaron de la raya. ¿El chico maravilla? ¿En serio? Leí el artículo en silencio. El tono era burlón, pero ni siquiera eso podía ocultar lo que ahora era obvio. No podían ignorarlo. Elías Ward ya no era el chico perdido que recogí de la acera. Estaba de pie junto a mí. Y el mundo lo había notado. A Elías, por supuesto, no le importó. Cuando le enseñé el titular, sonrió con suficiencia y dijo,
me veo bien de negro. Pareces de seguridad. Lo soy. Lo dijo con tanta naturalidad que casi se me cae el bolígrafo. 2 semanas después, fundó una organización sin fines de lucro. El Fondo de Resiliencia Cardíaca. Me enteré en una conferencia de prensa. En el momento en que se reveló mi nombre en la pancarta de la fundación. Las cámaras captaron mi reacción. La sorpresa se suavizó hasta convertirse en algo peligrosamente cercano a la emoción. Elías subió al podio con la mirada lúcida y sereno. Ella me salvó la vida, dijo. Así es como les devuelvo el favor, ayudando a otros como yo a encontrar refugio, educación y un propósito. Lo observé desde la primera fila. No como un accesorio. No como una decoración. Pero como un hombre que ahora se movía con determinación. Mesurado, inteligente, dueño de sí mismo. La prensa dejó de llamarlo el vagabundo. Empezaron a llamarlo el sucesor. Esa noche caminamos en silencio por los pasillos de mármol de mi ático. Me dio un vaso de agua y luego señaló la ventana. El horizonte parpadeaba como un latido inquieto. ¿Sabías de la prensa, verdad?, pregunté. Sabía que vendrían tarde o temprano. ¿No te importa que te insulten? Se giró hacia mí. Te llamaron cosas peores. Ni te inmutaste. Tragué saliva. Eso es diferente. Él negó con la cabeza. No, no lo es. Te odiaban por ser fuerte. Se burlaban de mí por estar al lado de la fuerza. Es el mismo miedo. Sus ojos se encontraron con los míos. No tengo miedo de ser tuya. Me di la vuelta, repentinamente desconcertada por la simplicidad de sus palabras. No sabía qué decir, así que no dije nada. Pero llevaba el colgante que me había regalado. Todos los días. Incluso cuando nadie podía vernos. En público nos volvimos inseparables. No románticamente, todavía no. Pero visiblemente. Me acompañaba a las juntas de accionistas, susurraba sobre lagunas legales antes de las votaciones. Me acompañó en eventos benéficos como un escudo que nadie esperaba que fuera cálido. Incluso la vieja guardia empezó a reconocerlo. Tiene tempel de acero, me susurró un miembro de la junta. ¿Y si negó? A diferencia de Damien, que una vez salió furioso de una reunión porque una secretaria se atrevió a ofrecerle agua antes de que yo llegara. Una tarde encontré a Elías dibujando de nuevo. El mismo cuaderno de la azotea. ¿Qué dibujas siempre?, pregunté. Dudó un momento y me lo pasó. Dentro había bocetos de edificios, planos de habitaciones y algunos planos de planta. Pero entonces pasé la página y me quedé paralizada. Allí estaba yo a medio paso con uno de mis vestidos de gala, con la cabeza vuelta y los ojos entrecerrados, pensativa. Me capturó, pensé. No solo por mi apariencia, sino por quien soy cuando nadie me ve. Me haces fácil de estudiar, dijo. Devolví el libro sin decir palabra. Damien me llamó 2 veces esa semana. No contesté. En cambio me centré en adquisiciones, en la expansión internacional y en reutilizar el Red Family Trust para financiar el EART y Nevaschen Campus. Una decisión que eliminaría oficialmente el nombre de Damien del futuro de la tecnología. Elías redactó los documentos de transferencia. No tuve que preguntar. Él supo lo que necesitaba antes que yo. En una gala privada en Viena, presenté a Elías como mi pareja. Me miró sorprendido, pero no dijo nada. Fue la primera vez que le di un título en público. Y la última vez que alguien se atrevió a referirse a él como un juguete. Podrías haberte casado con un senador, bromeó mi amiga Zara mientras me ayudaba a ajustarme los pendientes entre bastidores. Sí, lo hice, dije. Resultó ser un fraude. Hizo una pausa. ¿Y Elías? No respondí de inmediato. Entonces él es a quien debería haber conocido primero. Más tarde esa noche, mientras caminábamos por los jardines, le pregunté, ¿alguna vez te preguntas por qué te dejé quedarte? Me miró de reojo. A veces. ¿Por qué no lo has preguntado? Porque creo que necesitabas a alguien que no quisiera poseerte. Dejamos de caminar. La luz de la luna le atravesaba la mandíbula.
Parecía casi irreal. ¿Y ahora?, pregunté. Solo quiero estar a tu lado, dijo. Es suficiente. Se me cerró la garganta. Para una mujer que había pasado una década arrastrada por un hombre. Eso fue lo más romántico que jamás había oído. Con la inauguración del nuevo campus insignia de Hartread en Brooklyn, en el antiguo barrio de Elías, me presenté ante el público y pronuncié el discurso de clausura. No mencioné a Damien. Pero le di las gracias a Elías públicamente. Se quedó de pie con el rostro indescifrable hasta que los aplausos lo hicieron sonrojar. Lo observé. Su silencioso poder de 1,9 metros. Y me di cuenta. No necesitaba que me quisiera. Ya lo hacía. El vídeo editado se filtró un martes. Mi secretaria de prensa me despertó a las 5:42 con las manos temblorosas y el rostro pálido. Está por todas partes, dijo. Te acusan de forzar el salto de Damien. Diciendo tú. ¿Plantaste las piedras? Dije incorporándome con calma. Déjalas. ¿No quieres responder? Busqué mi bata de seda. Todavía no. Que les salga espuma por la boca, pensé. Que entren en pánico. Cuanto más ruidosa la multitud, más silenciosos son sus recuerdos de lo que pasó antes. Al mediodía, mi bandeja de entrada había colapsado. Los inversores estaban nerviosos. Las acciones de RGC cayeron un 6%. A las 2 de la tarde, ya estaba sentado en una sala de conferencias con mi equipo legal. Esto es difamación, dijo un abogado. Y la fuente es obvia. Esa grabación fue manipulada. La superposición de la marca de tiempo era falsa. Rastrearlo, dije. Públicamente. Elías estaba de pie junto a la pizarra digital, hojeando diapositivas de todos los medios que habían compartido el clip. Provenía de un servidor de copia en una red compartida, dijo. Pero el archivo original se subió desde un dispositivo RGC conocido. No me inmuté. Damien asintió. O alguien que actúe en su nombre. ¿Cuánto tiempo para lanzar una contraofensiva? 24 horas, respondió Elías. Pero he preparado algo mejor. Golpeó su portátil. La pantalla cambió a un vídeo, fragmentos granulados y anticuados pegados entre sí. Damien borracho en reuniones de la Junta. Damien reprendiendo a los becarios. Damien golpeando con el puño una puerta de cristal durante una reunión con accionistas. Las grabaciones que había recopilado discretamente durante los últimos 3 años. Libéralo todo, dije. Y añade la nota de voz. Mi voz. Sus amenazas. La bofetada. El silencio posterior. ¿Estás seguro?, preguntó Elías mirándome fijamente. Sí, dije. Ya lo dejé jugar a ser Dios demasiado tiempo. Internet se transformó en 16 horas. Las etiquetas cambiaron de Camille de Destroyer a Justice for Camille y luego a Fall of Raid. Un medio escribió. Ella no lo destrozó. Él implosionó intentando controlarla. No lo celebré. No sonreí. Simplemente me serví una copa de vino y vi cómo ardía el imperio. Esta vez era suyo, no mío. 3 días después visité a Damien. Las enfermeras sabían que no debían interferir. Yacía en su cama de rehabilitación, frágil a pesar de las finas sábanas. El televisor encima de él estaba en silencio. Estaba congelado en un titular de noticias con mi cara y la suya juntas. No dijo nada cuando entré. Parecía que no había dormido en días. Me senté. Tu último movimiento, dije. Eso fue ambicioso. Torpe. Pero ambicioso. Su voz estaba ronca. Me estás arruinando. Me reí. No, Damien. Te arruinaste. Solo le di al mundo un mejor ángulo de cámara. Parpadeó despacio. No tienes que hacerlo, sigue. Incliné la cabeza. Esa es la diferencia entre nosotros. Tú me necesitabas pequeño. Yo no te necesito para nada. Él giró la cara. Tenía miedo. De mí.
De ser irrelevante. Lo eres, dije. Me puse de pie, caminé hasta el borde de su cama y me incliné. ¿Sabes por qué sigo siendo tu esposa? Sus ojos se encontraron con los míos. Porque cuando tu madre muera y la herencia de los Reed pase al cónyuge principal sobreviviente, pasará a mí. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Dijiste que me amabas, dijo con voz áspera. Sí, dije. Pero no me amabas. Te encantaba controlarme. Saqué un documento de mi bolso. Una cláusula firmada de nuestro acuerdo prenupcial que nunca presenté. ¿Reconoces esto? Abrió la boca y luego la cerró. Lo metí en la trituradora portátil que tenía a mi lado. Poético, ¿verdad? Sollozó. No ruidoso. Pero indefenso. Como solo lo hace un hombre cuando se da cuenta de que ha perdido no solo la guerra, sino el mito de sí mismo. Caminé hacia la puerta. Me detuve. Me giré. No me volverás a ver. Camille susurró. No miré atrás. Eras lo único en lo que creía. Cerré la puerta. Elías esperaba afuera de las instalaciones, apoyado en el capó de mi auto. ¿Lloró? Preguntó. Sí. Bien. Sonreí levemente. Suenas más frío que yo. Se lo merece. No se merece nada. Regresamos en silencio. Al pasar junto a una valla publicitaria del Fondo de Resiliencia Cardíaca, con el rostro de Elías junto al mío, me di cuenta de algo extraño. No me sentí victorioso. Me sentí libre. Y mejor. La nueva placa en las puertas de cristal decía, Earth Read Global. Sin guión. Sin término medio. Simplemente renové mi marca. No hice ningún anuncio público. No hubo inauguración ni conferencia de prensa. La ciudad simplemente se despertó una mañana y vio un nombre diferente en lo alto del horizonte. Sin explicación, sin permiso. Eso es lo que pasa con el legado. No lo heredas. Lo tomas. Mi oficina daba al East River. Ventanales de piso a techo. Suelos de mármol. Pasillos silenciosos llenos de gente que ya no susurraba cuando pasaba. El escritorio que Damien una vez mandó tallar con roble recuperado ahora estaba a mi nombre. Papel firmado con un bolígrafo que me regaló en nuestra luna de miel. Nunca lo usé. Firmé con el mío. El que tenía grabado el nombre que intentó borrar. Un martes mi padre me llamó. Dejó un mensaje de voz. Camille, he oído que te estás expandiendo al sudeste asiático. Hay una conexión que me gustaría presentarte. Borrar. No hubo devolución de llamada. Vino en persona la semana siguiente. Estuve 2 horas sentado en el vestíbulo de ejecutivos antes de que mi asistente me avisara. Lo hago subir, dije sin levantar la vista. Pero denle una botella de agua. Hoy hace calor. Eso fue todo. Al día siguiente organicé una sesión de presentación a puerta cerrada con inversores internacionales. Elías se sentó a mi lado con traje elegante, corbata azul y portapapeles en mano. No necesitaba notas. Lo recordaba todo. Ya no es una distracción, murmuró uno de los directores después de la reunión. Es una extensión de ti. Tenían razón. Ya no lo presenté como mi asistente ni mi socio. No necesitaba un título para Elías. Simplemente pertenecía. Esa noche me quedé descalza en la cocina de mi ático, bebiendo un bourbon con miel mientras observaba el horizonte recortarse contra la oscuridad. El espacio estaba en silencio. No se oían pasos que resonaran con resentimiento. Ningún silencio rehén de la tensión. Solo silencio. Silencio auténtico. Entonces oí que se abría la puerta, no con urgencia, sino con el ritmo despreocupado de quien ya no se sentía como un invitado. Elías entró con una bolsa de la compra y un café para llevar. Pensé que te había saltado la cena otra vez. Señalé la bandeja de charcutería intacta sobre la mesa. Técnicamente eso es comida. Sonrió con suficiencia. Técnicamente eso es decoración. Dejó la compra y caminó hacia mí.
Luego simplemente se quedó allí, sin necesitar nada, sin esperar, simplemente presente. Hoy me llamó la enfermera de Damien. Dije, removiendo mi bebida. Elías arqueó una ceja. Y, está estable. Tranquilo. Se acabaron las rabietas. Quieto. Bien. Asentí. La rabia se ha desvanecido. ¿Y tú? Me giré lentamente para mirarlo. Es extraño, dije. Pasé años ardiendo. Y ahora que el fuego se apagó, no extraño el calor. Elías metió la mano en su bolsillo y me entregó una nota doblada. Estaba vacío por dentro. Levanté la vista, confundido. Solo quería darte algo sin pedirte nada, dijo. A veces la gente olvida lo que se siente. Doblé el papel con cuidado y lo metí en mi bata. Gracias. Después de ducharse, Elías salió con una camiseta limpia y pantalones deportivos, el pelo húmedo y la mirada suave. El hombre que una vez encontré desplomado al borde de mi finca ahora era alto, tranquilo y firme. Un roble con forma humana. Me dio una taza de té caliente. No café. Porque eso era lo que necesitaba después del Borbón. Siempre se fijaba en los detalles. No volví a darle las gracias. Simplemente apoyé la cabeza en su pecho. Afuera el horizonte brillaba como una corona. Mía ahora. Adentro no había discurso, ni promesa, ni etiqueta para lo que teníamos. No hacía falta. Esta no era una historia de amor. Era una historia de poder. Y en algún momento del camino elegí ambas cosas. Mientras veía a Elías poner la alarma, apagar las luces y regresar al sofá donde yo estaba sentada, me di cuenta. Esto era paz. No porque ganara, sino porque detuve el sangrado de quienes no sabían vendar una herida. Los trabajos finales llegaron a mi escritorio una semana después. La madre de Damien había fallecido. Silenciosamente. Como era de esperar. Con ella desaparecida, las garras finales se activaron. Todos los bienes restantes de la finca Reed se transfirieron. A mí. Acciones. Bienes raíces. Títulos. No me reí. No sonreí. Simplemente firmé el papeleo y serví té para dos. Elías regresó de la terraza. ¿Algo que vale la pena celebrar?, preguntó. Algo que finalmente termina, respondí. Dejó su taza, se acercó y me apartó suavemente un mechón de pelo de la cara. Nada posesivo. Solo familiar. Entonces, sin fanfarrias, me besó la frente. Y lo dejé. No necesitaba rosas. Ya no necesitaba venganza. Había recuperado mi nombre. Mi legado. Mi silencio. Y no había heredado nada. Lo tomé. El fin.